Muy buenos días, queridos idontonautas. Les saluda su amiga Diana Montoya desde el aula virtual de inteligencia dental. El día de hoy con una interesante conferencia patrocinada por nuestros queridos amigos de COA Internacional. Es un gusto para mí presentarles al licenciado Joaquín Sánchez, director general de COA Internacional. Muy buenos días, licenciado Joaquín, ¿cómo está? Muy buenos días, Diana. Muchas gracias. Todo muy bien. ¿Ustedes cómo están? Un poco enfermo, un poco de gripa, pero afortunadamente todo muy bien. Pues muchas gracias. Quisiera dar la bienvenida a todos los que nos acompañan esta mañana en una conferencia más de inteligencia dental del programa patrocinado por COA Internacional. Y para mí esta mañana es un gusto poder presentar al doctor Enrique Kogan, con quien tenemos ya muchos años de conocernos, muchos años de trabajar juntos. El día de hoy con una conferencia muy interesante de restauraciones con tecnología CAD/CAM. Esta mañana recordaba cómo a través de los años hemos trabajado juntos y el doctor Enrique Kogan siempre buscando los materiales idóneos para cada tipo de restauración. Y dentro de esos materiales idóneos hemos trabajado mucho tiempo con resina utilizada en diferentes productos, procedimientos. Fue así como trabajamos mucho con los postes y se ha trabajado con muchos postes flexibles a base de resina. En su momento también hicimos muchos trabajos con el tema de Bell Glass, en restauraciones, inlays, onlays. Pues bueno, el día de hoy estaremos viendo muchos tipos de restauraciones y cómo la resina también puede tener un espacio con la tecnología actual. Doctor Enrique Kogan es egresado de Unitec y con un posgrado en odontología integral por la Universidad de Missouri en Kansas City. Enrique, bienvenido. Muchísimas gracias por acompañarnos y por aceptar participar en este programa. ¿Me escuchas, Enrique? Hola, buenos días a todos. Buenos días, Joaquín. Gracias. Aquí estamos ya presentes. Gracias por la invitación. Varias veces he tenido el gusto de participar en I+D y lo seguiré haciendo con mucho gusto y definitivamente más que un trabajo con COA Internacional, una gran amistad y un gran respeto a ti y a todo tu grupo de gentes. Entonces, si están de acuerdo, vamos a comenzar. Les voy a dar el tema, nada más que la computadora decide empezar, ahí ya empezó, ok. Esta es parte de una conferencia que yo la titulo Nuevas tecnologías en restauraciones posteriores, la cual realmente voy a separarla en dos partes. La primera parte no la vamos a ver porque es otro tema, digamos, dentro de lo que para mí son esas nuevas tecnologías, y luego entraremos directo en el tema de CAD/CAM o tecnologías a base de computadoras. No es algo relativamente viejo, pero tampoco está nuevo. Ahorita vamos a hablar un poco de historia y cómo ha sido la evolución y cuál es la razón por la cual estemos hoy en día trabajando en esas tecnologías. Dentro de mis conferencias siempre me gusta poner alguna que otra fotografía con algún dicho que siento que puedan ser interesantes, porque son más que odontológicos, filosofías de vida o formas de pensar, y esta es muy interesante del famosísimo compositor Ludwig van Beethoven, que dice: tocar una nota equivocada es insignificante, pero tocar sin pasión es imperdonable. Y creo que esto va a resumir la plática. Todos nos podemos equivocar. De hecho, creo que los únicos que no se equivocan son los que no intentan hacer las cosas correctamente, y todos tenemos esa situación en la que algo puede no salir mal, pero tratar de no hacer las cosas con pasión, eso es imperdonable. Es mejor dedicarse a otra cosa, y yo me considero un apasionado de lo que hago, un agradecido, bendecido de poder estar en este medio, así que espero que lo veamos durante la presentación. Bien, un artículo publicado en el 2011 que se me hace interesantísimo para aquellos que les guste la literatura y revisar, es este artículo publicado por los doctores Donovan y Hyman en el año 2011, y que básicamente está publicado en el Journal of Aesthetic and Restorative Dentistry. Habla del valor del tiempo, pero el valor del tiempo no en el sentido que el tiempo tenga un valor económico, sino más bien
¿qué ha sucedido en la odontología? Y una de las conclusiones del artículo es esta, que dice que los dentistas deben de darse cuenta que el valor del tiempo es un ingrediente esencial en la determinación de la eficacia a largo plazo de cualquier material dental. Con esto lo que quiero resumir es que aunque vamos a hablar de nuevas tecnologías, vamos a hablar de algunos nuevos materiales, que por lo menos para mí algunos de esos nuevos materiales, no necesariamente estoy en la posición de poder decir que todos esos nuevos materiales son exitosos a largo plazo. No estoy en la posición de decir que esos materiales van a venir a revolucionar tanto como, por ejemplo, los implantes, pero sí puedo decir que lo que hay detrás de investigación, de esfuerzo de crear esos nuevos materiales, nos indican que una compañía seria puede y debe de asumir ese riesgo, de valorar las cosas con el tiempo necesario. Bien, como les decía, básicamente si diera la conferencia completa, estaríamos hablando de dos cosas. Uno son las resinas de activación sónica, que me lo voy a brincar. Y lo segundo, y que creo que es a lo que los que estamos ahorita escuchándonos o viéndonos, podemos hablar de resinas CAD-CAM. CAD-CAM es lo que quiere decir tecnología desarrollada por computadora o manufactura desarrollada por computadora. Perdón, CAD es diseño auxiliado por computadora y CAM es tecnología manufactura auxiliada por computadora. En inglés serían las iniciales CAD-CAM. ¿Y qué quiere decir básicamente esto? Que todo se maneja de forma digital. Del lado izquierdo de la pantalla están viendo dos ejemplos de los materiales que hoy en día en la Ciudad de México, es más bien en México, en el país, no en la ciudad, podrían o estarían disponibles muy pronto. Van a ver el Enamic de la compañía Vita, que es el que está ya hoy en día funcionando, y espero que muy pronto el Brilliant Crios. Tuve la oportunidad de empezar a trabajar con Brilliant Crios hace aproximadamente 2 años y medio, cuando la compañía Coltene me hizo favor de darme las primeras muestras y donde empezamos a hacer nuestras primeras pruebas. Tengo entendido que estamos muy cerquita de que COA Internacional ya lo va a traer a México, pero básicamente esos son los dos materiales con los que estoy trabajando hoy en día. CAD-CAM es una tecnología y por lo tanto decir también que lo técnico es el esfuerzo para ahorrar esfuerzo. Es mucho más sencillo hacer una restauración y mucho más sencillo que esa restauración tenga las características que deseamos cuando nos apoyamos en la tecnología y cuando esa tecnología es correcta. ¿Y qué es el CAD-CAM? Tecnología, básicamente. Un artículo del doctor Gordon Christensen publicado en el 2012 nos dice muy claramente lo siguiente. Los dentistas están poniendo hoy en día más coronas que incrustaciones de color diente, aunque muchos dientes tienen suficiente estructura dental remanente o restante para apoyar la colocación de restauraciones tipo incrustación. Ejemplos, el IPS IMAX de Ivoclar Vivadent, el IPS Empress de Ivoclar Vivadent, la Zirconia Lava Ultimate de 3M, todas esas son opciones más conservadoras que coronas y con un excelente potencial. Son materiales que el doctor Christensen en su momento evaluó, no son materiales que yo he probado de todos ellos, pero lo que es importante, la conclusión es que más incrustaciones deberían de colocarse. ¿Y por qué? Básicamente porque mientras más incrustaciones coloquemos, estamos siendo más conservadores. Nosotros como dentistas debemos de tratar de conservar la mayor cantidad de estructura dentaria. El éxito a través del tiempo me ha dado cuenta que está directamente relacionado a la cantidad de estructura dental remanente que podamos mantener. En algunos países, con los cuales no estoy de acuerdo y no lo voy a hacer en forma de crítica, no hacen incrustaciones, ni hacen inlays, ni onlays, sino directamente es desgastar todo el diente a hacer coronas. Y yo voy en contra totalmente de esa filosofía. Creo que lo correcto sería respetar la mayor cantidad de diente remanente. En el libro de los doctores Didier Diech y Roberto Sparfico, ellos hacen una clasificación de restauraciones posteriores. ¿Cuándo ponemos restauraciones posteriores y de qué tipo? Y básicamente dicen que para cavidades pequeñas deberíamos usar técnicas directas y hoy en día lo ideal sería usar resinas. Sabemos que en algunos países, en algunos lugares todavía la amalgama tiene un uso, pero la odontología se ha movido en los últimos años hacia las resinas y estas se ponen de forma directa, quiere decir abrimos una cavidad, la acondicionamos, la preparamos y la obturamos inmediatamente.
Ellos dicen resinas en cavidades pequeñas. La técnica semidirecta quiere decir resinas segmentadas en cavidades de tamaño intermedio. Y finalmente la técnica totalmente indirecta quiere decir que nos apoyamos en un laboratorio, es ya sea restauraciones a base de cerámica y o resina, fabricadas en laboratorio con tecnología CAD/CAM, y esto ellos lo indican en cavidades amplias. Lo que yo me he preguntado varias veces es, ok, ¿qué es una cavidad pequeña, qué es una cavidad intermedia y qué es una cavidad amplia? Para mí una cavidad pequeña puede ser una sola superficie, para otros podrán ser dos superficies, etcétera. Entonces hice un pequeño dibujo que básicamente muestra eso. Para mí una restauración directa está indicada cuando el patrón oclusal que voy a utilizar o voy a terminar desarrollando es con una modificación muy leve. Prácticamente gran parte del patrón oclusal se sigue manteniendo, quiere decir que tengo muchísima estructura dental remanente. Quizá una superficie, quizá dos superficies, sí he llegado a hacer resinas en 3 superficies, M o D, por ejemplo, pero por lo general me mantengo en 2 superficies y repito, depende más que el número de superficies afectadas, es la cantidad de estructura remanente que voy a tener cuando voy a acabar mi cavidad o mi preparación. La técnica semi-indirecta es cuando voy a reponer máximo una cúspide más algún área interproximal, como ven en el segundo dibujo. Quiere decir, estoy haciendo una modificación del patrón oclusal, pero es una modificación muy pequeña. Y finalmente, la técnica indirecta es aquella en donde voy a modificar gran parte del patrón oclusal, por lo tanto, me tengo que apoyar en un laboratorio o en un sistema que me permita desarrollar la restauración para reponer ese patrón oclusal. Y en 3 fotografías clínicas esto es lo que tendríamos. La técnica directa, aquí vemos el ejemplo de una restauración fallida de resina, donde estamos viendo que era una cavidad pequeña, donde la gran cantidad de tejido remanente cuspidio, áreas proximales siguen existiendo, es la indicación perfecta para una técnica directa. En la siguiente fotografía vemos una técnica una indicación para semidirecta, que quiere decir, tengo prácticamente toda la cara bucal completa del diente, tengo un gran defecto en oclusal y un gran defecto en mesial, pero lo importante es que aquí tendría yo que proteger a la cúspide mesiolingual, que está en la parte de abajo de su fotografía, no sé si el cursor se vea, ¿se ve el cursor? Que es esta parte. Entonces, para ese caso, podríamos llegar a utilizar la técnica semidirecta, que ahorita voy a explicar en qué consiste. Y finalmente, aquí vemos una restauración totalmente fallida, es una M o D en resina, que si nosotros nos ponemos a pensar, tenemos que reconstruir esta área interproximal que estoy marcando, más esta área interproximal, más reconstruir esta zona, más reconstruir esta zona, realmente voy a tener que hacer un cambio de patrón oclusal casi completo, o completo por no decirlo de otra manera, y donde voy a acabar necesitando de alguna forma apoyarme en una tecnología para desarrollar la restauración adecuada. Y en este caso, como nos vamos a enfocar a ese tipo de restauraciones, entonces hablaremos de cerámicas y o resinas en cavidades amplias. ¿Cuáles son los conceptos o lo que buscamos en una restauración ideal? Primero, que esa restauración sea resistente a la flexión y a la fractura. A la flexión quiere decir que una de las ventajas de los materiales a base de resina es que resisten mejor la carga oclusal y por lo tanto son más resistentes a la fractura. Algo así como que absorbieran esa carga, tienen cierta capacidad de flexionarse, de recibir la carga oclusal antagonista, y eso nos disminuye el riesgo de fracturas, sobre todo marginales. El número 2 dice baja conducción térmica y eléctrica. Hoy por hoy la mayoría de los materiales dentales que usamos en técnicas indirectas tienen una baja conducción térmica y eléctrica, a diferencia de cuando usábamos restauraciones totalmente metálicas. Biocompatibilidad, definitivamente no queremos poner ningún tipo de material que vaya a dañar o a los tejidos blandos o a los tejidos pulpares. La verdad de las cosas es que hoy en día la mayoría de los materiales steel son biocompatibles. Necesitamos un material o una restauración que sea resistente a la abrasión, tanto masticatoria como oclusal y como en su momento la limpieza.
necesitamos tener un mínimo desgaste antagonista. Quiere decir que la restauración no se abrasione por sí mismo, pero mucho menos lastime al diente contrario. Si hablaba hace unos años de que la porcelana, por ejemplo, mal glaseada o mal pulida, podía desgastar a los dientes antagonistas, definitivamente es algo que no queremos tener. El punto 6 habla de estética, es la moda, la necesidad de hoy en día. Los pacientes quieren ponerse restauraciones que pasen desapercibidas, y para el dentista es muy ideal poner restauraciones que pasen desapercibidas. Y finalmente queremos una restauración ideal que sea fácil de fabricar y en su momento fácil de reparar, porque puede haber ciertas circunstancias durante el uso y o el tratamiento, la cementación, que algún borde, algún margen, alguna cresta necesite repararse. Y si tengo una restauración que me permite hacer reparaciones sencillas, aumento el tiempo de vida de esa restauración. Por lo tanto, la elección entre cerámica y resina para restauraciones parciales se ha vuelto muy complicada debido a que los composites han mejorado sustancialmente sus propiedades físico-mecánicas, como es la resistencia a la abrasión, el potencial estético y una manipulación más sencilla. En el lado izquierdo, donde estoy señalando con el cursor, aquí vemos 3 restauraciones fallidas, 2 de amalgama, que son estas 2, y una de resina, las cuales en su momento fueron repuestas por restauraciones de resina. Fueron restauraciones Empres de la primera generación, mientras que del otro lado vemos una fotografía ya digitalizada de un modelo de trabajo, el cual al estar digitalizado nos va a permitir desarrollar una restauración CAD/CAM, la cual vemos en la parte de abajo, que son los 2 brincos importantes que ha habido, ir de la cerámica, que no es que ya dejemos de haberla usado, pero hoy en día estamos usando algunos materiales con mejores resultados en mi práctica, en mi manera de pensar. Si hiciéramos un factor comparativo del artículo del doctor Douglas Terry de hace mucho tiempo, del 2005, pero un artículo interesante, él hizo un factor comparativo de restauraciones indirectas y comparó restauraciones indirectas que en aquel entonces eran los compómeros o eran restauraciones tipo Bell Glass, a base de resina versus cerámica. Pero algunos de esos puntos tienen todavía una validez importante. Por ejemplo, si yo tengo que pulir una restauración para ajustar oclusión, el pulido intraoral es muchísimo más sencillo hacerlo en una restauración a base de resina que en una restauración a base de cerámica. Algunas características físicas, por ejemplo, la deformación elástica, la resina tiene una deformación elástica mucho más aceptable que una cerámica. La cerámica es tan dura, y ni qué decir la zirconia, que no tienen esa deformación elástica que expliqué que necesitamos para restaurar, para recibir la carga oclusal. La fuerza tensional, que quisiera decir, si yo estiro la restauración en el momento de la oclusión, la resina por su deformación elástica resiste mejor la fuerza tensional. Y desde el punto de vista de fuerza flexural, las resinas están entre 120 y 150 megapascales, más bien estaban en aquel entonces, versus la cerámica 65, o sea, casi la mitad de la fuerza flexional. Por lo tanto, la deformación elástica y la fuerza tensional y la fuerza de flexión propiamente dicha, las resinas son mejores materiales. Una buena resina manejada hoy en día en tecnología CAD/CAM prácticamente no desgasta el diente antagonista, absolutamente para nada. El ajuste en el cabo margen superficial, aunque el doctor Terry los pone como ventaja de la resina, ahí tengo que decir que bien hecha una restauración con un material u otro, con la misma tecnología CAD/CAM, el resultado es muy similar, yo no vería ninguna diferencia entre una y otra. Modificaciones en el consultorio, muchísimo más sencillo. Si yo quiero modificar oclusión, quiero modificar color, quiero modificar posición ligera del diente, tengo mucho más facilidad de manipular una resina que una restauración a base de cerámica. Monocromacidad versus policromacidad va a depender del material que se use y cómo el laboratorio lo termine. Ahí podríamos decir que ambas son muy buenas restauraciones. La resistencia a la carga oclusal por las propiedades físicas, la resina tiene una mejor resistencia a la carga oclusal. La técnica es la misma, las dos son restauraciones que se pueden hacer con tecnología CAD/CAM, los dos son materiales que podemos utilizarlos dentro de ese contexto de tecnología, o sea, las dos son iguales. La estabilidad de color, la cerámica es más estable en color que la resina. El brillo, la cerámica mantiene un brillo mucho mayor, por eso la cerámica es el material de preferencia en dientes anteriores,
donde la estética y el brillo es mucho más importante que en restauraciones posteriores, pero no se les olvide que el principio de la plática era precisamente hablar de restauraciones posteriores. Y finalmente la resistencia a la abrasión, como lo expliqué antes, la cerámica resiste más la abrasión, no se abrasiona siempre y cuando esté bien terminada. Entonces, algunas tienen ventajas, otras tienen desventajas, pero repito, estamos hablando de un artículo de hace más de 10 años, 12 años. Hoy en día, si comparamos la calidad de los materiales que hay CAD/CAM a base de resina versus materiales a base de cerámica, yo pienso que estamos muy similares, y por la única razón que me inclino a las resinas es por la facilidad de uso, la facilidad que tengo en el consultorio de modificar, y por las propiedades de aceptación a la oclusión, lo que es la deformación elástica y las fuerzas tensionales. El reto, pues, en restauraciones posteriores amplias no es solamente obtener estética, adaptación y sellado, pero satisfacer todos los aspectos de la oclusión estática y dinámica. Y aquí vemos en el cursor una preparación tipo onlay o sobre incrustación, donde estamos modificando toda la cara oclusal. En el centro ven la restauración, y esta fue una de las primeras restauraciones que hicimos a base de un material que se llamaba Premising Direct de Kerr, que viene siendo el sucesor de Belglass. Ni siquiera fue una restauración hecha con CAD/CAM, pero estamos utilizando ya tecnología de resinas para restituir dientes posteriores de forma indirecta. Por el otro lado, vemos ahora una preparación un poquito más amplia, pero ya con tecnología CAD/CAM. Aquí vemos en el centro la digitalización del modelo y el resultado final de nuestra restauración. ¿Cuándo está indicada esta tecnología? Primero en incrustaciones, como ven en el cursor, en esta restauración, esta es una incrustación. Esta es una incrustación. Hablando del número 2, sobreincrustaciones, aquí vemos una sobreincrustación, lo mismo vemos una sobreincrustación acá. Obviamente lo que estamos viendo no es la restauración final, es parte del diseño que se hace con la tecnología CAD/CAM. Puentes de 3 unidades, cerámicas y cerómeros, se ha hablado de ellos. Hoy en día las resinas para la terminación CAD/CAM no es que no estén indicadas en puentes de 3 unidades, simplemente que el tamaño del bloque para fabricar la restauración no son lo suficientemente grandes. Coronas sobre implantes, en alguna época los primeros que introdujeron la resina CAD/CAM a México fue la compañía 3M, con su sistema Lava, y decían que era una indicación. Aquí vemos una indicación sobre implantes. Van a ver unos casos clínicos que yo hice que me funcionaron muy bien, pero por alguna razón 3M decidió cancelarlo tiempo después. Por eso lo pongo con interrogaciones. Realmente lo he usado poco, pero cuando he tenido la necesidad me ha dado buen resultado. Característica importante de indicación, que los márgenes sean todos supragingivales y tengamos un espacio interoclusal adecuado para que el material funcione en las mejores características. ¿Por qué los márgenes supragingivales? Porque debemos de ser capaces de tomar una impresión lo suficientemente buena como para que se pueda digitalizar esa impresión y de ahí fabricar la restauración. Aquí vemos ejemplos de restauraciones individuales. En la parte de arriba vemos una preparación con un defecto distal. Aquí está la digitalización del modelo y empiezo el diseño de la restauración. Aquí vemos la restauración terminal. Esta es una restauración de Lava Ultimate de 3M y la restauración cementada. En la parte de abajo vemos un onlay, ya no una incrustación. Nuevamente la digitalización del modelo, la fabricación nuevamente con Lava Ultimate, y radiográficamente es lo que veríamos. Voy a estar mencionando los materiales que utilicé y un poquito vamos a hablar de la historia de esos materiales. ¿Cuándo está en contraindicado la restauración con tecnología CAD/CAM a base de resinas? Número 1, importantísimo, imposibilidad de aislamiento. Esto es tecnología adhesiva. La fabricación en sí no, pero la cementación y la preparación tienen necesariamente que ver con adhesión. Y si nosotros no tenemos o no vamos a desarrollar un campo operatorio adecuado donde hagamos la adhesión, el aislamiento correcto, podemos llegar a fracasar y esas restauraciones se pueden desprender. Punto número 2, por lo tanto, es imposibilidad de adhesión. Quiere decir que si yo tengo el diente con algún material sobrepuesto, ya sea metálico, ya sea circonia, que no permita una adhesión al material restaurador, es una contraindicación.
Coronas clínicas pequeñas donde no puedo lograr el grosor suficiente para el material restaurador está contraindicado. Y obviamente no tener los materiales clínicos y o de laboratorio. O sea, aquí no hay de que, oye, pues fíjate que sí diseñé la restauración en CAD/CAM, pero pues no tenía el material y utilicé este otro material y el cemento no fue el correcto y pues falló la restauración. No, no falló la restauración, fallamos nosotros al no tener ni los materiales ni el laboratorio o la forma de fabricar la restauración adecuadamente y por lo tanto el laboratorio tiene que tener el equipo. El laboratorio o hoy en día el mismo consultorio. Hay compañías que ya nos venden tanto digitalizadores como fresadoras para uso de consultorio, que ahorita vamos a hablar de ellas, o un laboratorio que lo tenga. ¿En qué va a consistir la diferencia? En costo, va a consistir la diferencia en dedicación y tiempo para fabricar la restauración final. ¿Cuáles son las generalidades de la preparación para recibir un tipo de restauraciones de estas? Los ángulos internos y externos tienen que ser redondeados. ¿Por qué? Porque la digitalización es mucho más sencilla cuando son márgenes redondeados y por el otro lado la adaptación y cementación es mucho más sencilla. Los márgenes tienen que ser a 90 grados, los márgenes externos. En forma de hombro o chaflán supragingivales no necesitamos biselar como en aquellas restauraciones que nos enseñaban metal cerámica o puro metal donde había que biselar porque la adaptación era mejor. Aquí no se bisela, aquí necesitamos un grosor mínimo del material, por lo tanto, hombros o chaflanes a 90 grados. La divergencia de paredes entre 5 y 15 grados, y es un decir, porque si la caries nos lleva a tener una divergencia de paredes mayor a esa, no quiere decir que no lo podamos usar, simplemente tendremos que tener mucho más cuidado en lo que es el manejo de la adhesión. ¿Cuál es el grosor promedio ideal de estos materiales? De 1.5 milímetros a 2 milímetros. Coronas clínicas pequeñas que no nos permitan ese grosor de material, pues definitivamente no podremos utilizarlos. Por el otro lado, si la preparación en su parte central es más profunda de 2 milímetros o quizás hasta 2,5, se soluciona utilizando una base. Podemos poner una base previa a la impresión donde tejemos los grosores ideales de estos materiales. Aquí vemos algunos pequeños esquemas, no me voy a detener mucho. Líneas de terminación profundas y redondeadas, márgenes internos y externos redondeados, todas las cúspides van redondeadas, grosor suficiente en los márgenes de por lo menos 1,5 milímetros, en caras oclusales de 1.5 a 2 milímetros de reacción cuspidia. Esto es un chaflán, que es el que a mí me gusta hacer, o un hombro redondeado, quiere decir que la parte interna es redondeada. Y esto es un esquema donde también vemos todos los márgenes internos y externos redondeados, para lo mismo, poder digitalizar y adaptar correctamente nuestras restauraciones finales. Ahora vamos a hablar un poquito de historia, porque esto, como dijo el licenciado Joaquín Sánchez, pues viene de historia, que hemos tenido la oportunidad de trabajar mucho con resinas. Y las primeras restauraciones indirectas o semi-indirectas las usamos con resina. Después de un tiempo de utilizar las resinas, empezamos a utilizar cerámicas y cerómeros y hoy en día estamos trabajando en CAD/CAM. Vamos a ver algunos ejemplos y explicar algunos de ellos. Primero, las resinas. Las resinas es una indicación excelente para restauraciones semidirectas. Esto es un ejemplo donde vemos una preparación que lo único que estamos reponiendo de esa preparación es la cara, la cúspide que estamos marcando, más obviamente la cara oclusal y la caja mesial. El patrón, el resto del diente es un diente, es estructura de buen tamaño, por lo tanto no necesitamos de hacer un desgaste mayor. Y aquí lo que hicimos fue obtener una restauración hecha de resina en el consultorio, en el momento, unos minutos después. Y aquí vemos el momento de la cementación. Esta restauración fue hecha con Herculite Precis de Kerr. Y vamos rápidamente a explicar cuál es la técnica de una restauración semidirecta. Aquí vemos, relación sensible del cursor. Aquí vemos la situación preoperatoria, donde vemos que es un diente que tuvo tratamiento de conductos. Hacemos nuestro aislamiento, nuestra preparación inicial y vemos que es la indicación ideal para una restauración semidirecta, pues tengo todavía suficiente estructura dental para poder no modificar mi patrón oclusal. De ahí a mí me gusta el día de la preparación poner una base
estamos poniendo algo de ácido fosfórico, manejándolo como el fabricante nos indique, un poco de adhesivo y una base a base de resina fluida. Quitamos el dique, colocamos, estamos aquí en esta fotografía mostrando la colocación de hilo para tomar impresión. Esta es nuestra impresión. Y aquí el único punto así como clave importante es tener un material como el Match 2 de la compañía Premier o algún material similar. ¿Y qué es esto? Es un material a base de silicón que nos permite obtener un modelo de trabajo como el que estamos viendo acá, y ese modelo de trabajo va a servir para que nosotros en el consultorio, en el lapso de unos cuantos minutos, podamos tener la restauración terminada. ¿Cuál sería la ventaja de esto? Primero, el tiempo. Segundo, el costo. Y tercero, que el paciente se espera ahí. El hecho de fabricar la restauración en el momento nos va a permitir contrarrestar el factor de polimerización. Quiere decir que la resina, como se está haciendo fuera, se va a ir contrayendo conforme vamos trabajando, pero vamos a ir creando la restauración paso a paso, capa por capa, para tratar de dejarla lo más adaptada posible. A mí me toma de principio, desde la preparación hasta la fabricación de la restauración, entre 15 y 20 minutos. Realmente es un proceso bastante rápido. Aquí vemos un acercamiento de la restauración en la parte de arriba y empieza el proceso de pulido. Como pulimos cualquier resina, estamos con un hule, un abrillantador y vemos el resultado final. Nos regresamos a la boca en unos cuantos minutos, volvemos a aislar y probamos y vemos inmediatamente pues, que sí hay ciertas irregularidades o defectos de adaptación, los cuales no me preocupan porque se deben básicamente a la contracción de polimerización de la resina. Pero lo interesante aquí es cómo lo vamos a cementar. Si en este caso la restauración fue hecha con premis, como ven hasta abajo, premis de Kerr, la resina de cementación va a ser poco de premis de Kerr. Escogemos un color claro, lo más parecido a la restauración, y lo usamos como cemento. Lo estamos aquí poniendo en la cavidad, y todo este material va a rellenar todas estas irregularidades que vemos acá para que la restauración se convierta en una restauración bien ajustada. Ponemos nuestra restauración, la empujamos, quitamos excedentes, volvemos a hacer presión y no tenemos prisa de trabajo, puesto que mientras no pongamos la lámpara de polimerización, la resina de cementación, que es del mismo material de la cual fue hecha la restauración semidirecta, no simplemente no va a polimerizar. Cuando ya la polimerizamos, viene el pulido final y ajuste oclusal. Esta es nuestra restauración final, hecha con premis de Kerr y nuestra radiografía. Después de trabajar con resinas, decidimos pasar a la siguiente, que fueron la cerámica. Y la primera cerámica que se puso muy de moda, la cerámica Empress, que era una cerámica inyectada. Es un material que vino a revolucionar. Realmente fue la primera vez que tuvimos un material muy estético, utilizando ya una tecnología propia del laboratorio para poder fabricar una restauración fuera de boca. Y aquí vemos dos ejemplos, un ejemplo de 2 dientes. Aquí vemos las 2 preparaciones y las 2 restauraciones terminadas. Y paso a paso, esto es lo que veríamos. Tenemos una restauración inicial en la parte superior izquierda, nuestra preparación tipo inlay, impresión, corrido del modelo. Aquí sí se corre el modelo de yeso, de trabajo, de yeso densita. Viene el encerado, después el montaje sobre el aparato, sobre la máquina Empress. Esta es la máquina Empress, parte de la máquina, y una vez que se prensa el material, o se prensaba, porque ya hoy en día hay otras generaciones mucho más actuales, obtenemos la restauración, donde ahora el técnico lo que hace es dar una pigmentación, darle un maquillaje. Aquí vemos nuestra restauración terminada, puesta sobre el modelo, y esta es la restauración final. ¿Qué hacemos en boca? Aislamos, cementamos con un cemento a base de resina dual. Aquí estamos cementando y con un pincel quitando el excedente de cemento. Checamos el ajuste marginal, pasamos el hilo para que no se quede cemento interproximal. Y después de la polimerización final viene el pulido con hules. Quitamos dique para checar oclusión y vemos nuestra restauración ya terminada en estos pasos. En aquel entonces lo hacía y hoy en día lo hago todavía en algunas situaciones. Grababa yo el margen
Aquí estamos grabando el margen con ácido fosfórico, lavamos, secamos, ponemos un sellador superficial para que ese margen que en un momento se pudo haber pulido quede perfectamente sellado. Aquí vemos la radiografía y vemos la restauración terminada, en este caso Empress de Higo Claro. De ahí yo empecé a tener una inquietud que era un material muy bueno, muy estético, fácil para el laboratorio, pero difícil para mí en la clínica si tenía yo algún defecto, si tenía algún ajuste que hacer, si por decir algo ajustaba el área de contacto y la perdía, volver a incrementarla. Entonces empecé a buscar alternativas y la siguiente alternativa fue el uso de los cerómeros. Y aquí vemos los cerómeros, una preparación tipo Onley, la fabricación de un cerómero, en este caso era el Premise Indirect, y la fotografía final de cómo se puso. Entonces, este es un material totalmente diferente. El cerómero es un material a base de resina que tiene agregados, y entre ellos agregados cerámicos, y requiere completamente otro tipo de tecnología para fabricar el cerómero. Rápidamente vemos una incrustación aquí arriba que está fallando, su radiografía, aislamos la preparación tipo Onley, el sellado de la dentina, nuestra impresión, y aquí vemos la fabricación ya de la restauración, la cual una vez que la tenemos hay que acondicionarla en la parte interna, vamos a acondicionar nuestro diente con grabado, colocación de ácido, y la cementación aquí a base de resina dual. Aquí estamos cementando, limpiamos el excedente, empezamos a pulir márgenes con discos, con hules, checamos interproximalmente que no quede nada de cemento expuesto, y como les decía, en algunos casos grabamos el margen o regrabamos el margen para que después del pulido quede totalmente liso. Estamos colocando un sellador superficial como Fortify de visco, y aquí vemos nuestra restauración terminada, una vista bucal. Y al quitar el dique encontramos que había un punto alto, entonces es muy fácil de pulirlo, es una restauración a base de resina. Esta fue hecha con Premise Indirect, que es la segunda generación después de Bell Glass, nuestro acercamiento y la restauración final. Pues eso es parte de la historia por la cual hemos recorrido el uso de resinas y o cerámicas en restauraciones parciales posteriores. En la oficina de Princeton, en Estados Unidos, en donde el doctor Albert Einstein dio clases un tiempo, apareció un cuadro que decía que no todo lo que cuenta puede ser contado, y no todo lo que puede ser contado cuenta. O sea, que créanme lo que crean que es creíble y no me crean lo que crean que no es creíble. Y vamos finalmente a lo que estamos haciendo hoy, que es la tecnología CAD/CAM. ¿Qué es la tecnología CAD/CAM? Aquí vemos una situación preoperatoria, vemos nuestra preparación tipo Onley, la digitalización de esa preparación, la fabricación en el laboratorio de la incrustación, la prueba en boca y la terminación. Esta fue hecha con Lava Ultimate 3M. Totalmente tecnología CAD/CAM. En este momento quiero entonces agradecer al Laboratorio de Diseño y Estética Dental de Norberto Ruiz. Con Norberto tuve la fortuna de empezar a trabajar las primeras restauraciones a base de resina CAD/CAM, que fue Empress, Lava Ultimate de la compañía 3M, y de ahí también con Norbert, con Captes Dental, con el laboratorio PECA Digital Lab del técnico Per Kulzer, que es con el que estamos trabajando hoy en día lo de Brilliant Krios y Enamic. Laboratorio Kobe, cuando existía, pues hicimos muchas restauraciones a base de lava. Hoy en día me parece que también ya dejó de funcionar. Pero mis respetos y mi agradecimiento a todos estos laboratorios por el uso de estos materiales y las restauraciones que vamos a ver. Bien. ¿Cuál es la historia? Desde los años 80 comienzan los primeros intentos de fabricar restauraciones auxiliados por sistemas mecánicos, computarizados. Gente como Morman, Duret, Recove, etcétera, fueron pioneros. En el año 2001 se introduce el primer sistema para uso mecánico, que fue el sistema llamado Paradigma MZ100, en inglés era Paradigm, de la compañía 3M, específicamente para fabricar restauraciones con CAD/CAM, tecnología CAD/CAM de resina. Estamos hablando de los años 80.
Empezó y en el 2001 fue cuando se introdujo el primer material. Los estamos hablando hace aproximadamente 15 años. Como experiencia, nunca utilicé este material, pero a raíz de ese material, la misma compañía 3M desarrolla el sistema Lava Ultimate, que estuvo activo y presente durante un tiempo. Por alguna razón que yo desconozco, el material ya no está presente, por lo menos en nuestro mercado. Yo me acerqué en Chicago al stand de 3M y les pregunté, me decían, no, sí lo seguimos fabricando y sí se sigue utilizando. No lo sé, no es algo que pueda contestar. Pero, ¿qué vino a sustituir a Lava Ultimate? Entró a México inmediatamente el sistema Enamic de Vita y ya muy pronto el sistema Brilliant Cryo de Coltene. Hoy en día estoy básicamente manejando esos dos sistemas, puesto que Lava ya no se consigue. Pero eso es históricamente lo que hemos vivido nosotros aquí en la Ciudad de México. Y aquí vemos otro caso clínico, donde vemos de este lado 2 restauraciones a base de amalgama que están fallando. Vemos nuestras preparaciones. Viene la digitalización de las preparaciones, el diseño en computadora, el resultado de nuestras restauraciones en el momento de la prueba en la boca, en la segunda cita, y el resultado final hechas con Lava Ultimate de 3M. ¿Qué es en sí una restauración de resina o a base de resina? De los manuales de Lava, de Enamic y de Brilliant Cryo saqué estas conclusiones. El armado de una matriz de resina hecha con nanopartículas es significativamente más duro y resistente al desgaste de una resina convencional. O sea, el ejemplo que puse de una restauración semidirecta hecha con una resina convencional es menos resistente que una restauración hecha a base de tecnología CAD-CAM. ¿Por qué? Por la forma en la que se fabrican los bloques. Lava de 3M es una resina con relleno cerámico. Entonces, básicamente era un material a base de resina que entre sus partículas de relleno tenía cerámica. Por el otro lado, Enamic de Vita es una cerámica que está infiltrada con resina. Para ellos no es un material a base de resina, sino es un material cerámico. Y esto es importante porque aunque se maneja igual, la preparación es diferente. Se prepara como si fuera cerámica. Y finalmente, Brilliant Cryo, que es el nuevo, como dicen, el nuevo niño en la cuadra o el nuevo material que se va a empezar a utilizar, desarrollado por la compañía Coltene, es una resina con relleno variado, quiere decir tiene rellenos cerámicos y otros materiales más. Pero esta sí es claramente un material a base de resina. Todos estos materiales tienen excelentes propiedades hablando de desgaste, de retención y de pulido. Aquí vemos una microfotografías de microscopía electrónica de rastreo. Las tomé en el año 2013. En aquel entonces yo trabajaba como profesor invitado en la Universidad de Nova Southeastern University en Florida, entonces tenía acceso a sus laboratorios. Y por un lado, hablando de partículas, vemos Lava Ultimate, que es uno de los ejemplos de este tipo de materiales. Y por el otro lado vemos Premise Indirect de Kerr. O sea, aunque los dos son materiales a base de resina, tienen una composición microscópica diferente. Si nosotros hablamos de pulido, ¿qué hicimos? Agarramos muestras de Lava Ultimate y vemos cómo se vería microscópicamente el lava sin pulir y en un perfilómetro de pulido, cómo se vería de irregular. Si yo esta muestra la pulo con puros discos a base de discos de lija, esta es la perfilometría que obtendría, y pulido con hules es esta. O sea, el pulido tiene que ser con discos y con hules para poder tener un pulido adecuado a su material, lo cual es muy sencillo, mucho más sencillo que la cerámica. Por lo tanto, un artículo de Pascal Magne nos dice que onlys de resina CAD-CAM aumentan la resistencia a la fatiga en dientes comprometidos. Aquí vemos este premolar, vemos la digitalización, el inicio del diseño, el día de la cementación, el aislamiento del campo operatorio y vemos la restauración terminada. Esta es una restauración a base de Enamic de la compañía Vita. Bien. Aldous Huxley escribió alguna vez que hay cosas conocidas y hay cosas desconocidas, pero en medio están las puertas de la percepción. Hay que tener la percepción de qué sí y qué no debemos de hacer y no sobrepasarnos de esa percepción y de tener el concepto bien claro de qué queremos hacer.
Pero yo he estado hablando de digitalización, he estado diciendo que para tener esta tecnología hay que digitalizar. ¿Cuáles son las maneras de digitalizar? O la pregunta es, ¿cómo digitalizamos los casos? Y básicamente existen dos maneras. O digitalizamos a través del laboratorio con un aparato como el que ven acá, que es un digitalizador láser, o como un aparato como el que ven aquí de la compañía Truchet, que no es otra cosa más que una cámara para tomar una impresión digital directamente en boca. A final de cuentas, ya sea que lo haga el laboratorio o lo hagamos en boca, la idea final es capturar nuestra preparación, tenerla en una computadora y poder trabajar con ella en la computadora para después regresar a la boca y segmentarla. Vamos a empezar explicando lo que es la digitalización del laboratorio y aquí vemos una situación preoperatoria de dos restauraciones que están fallidas y la situación postoperatoria fabricadas con dos bloques de resina Brilliant Cryos de Coltene y estas se lograron con la digitalización del laboratorio. ¿De qué estamos hablando? Paso a paso. Esta es nuestra situación preoperatoria. Vemos dos restauraciones que están fallidas. Aquí vemos que hay caries, vemos márgenes desajustados. Radiográficamente vemos caries distal de este diente. Entonces optamos por preparar, en este caso una inlay y en este caso un onlay, o sea, una sobreincrustación y una incrustación, aquí donde estamos respetando tejido y aquí donde tuvimos que ampliarnos más por la preparación misma nos fue guiando. Tomamos nuestra impresión de manera convencional, en este caso el material de elección para mí en mi consultorio es el President, también de Coltene, es el que uso prácticamente para todas mis impresiones. Entonces tomamos nuestra impresión y creamos un modelo de trabajo. Este modelo de trabajo se manda al laboratorio. El laboratorio lo que hace es meterlo en un digitalizador a base de rayo láser, que es este. Se mete el modelo y este modelo se digitaliza de forma automática para obtener esta impresión. También digitalizamos el antagonista, hacemos la oclusión digital y de ahí empieza toda la manipulación. Depende lo bueno que sea el programa que se esté utilizando en el laboratorio y la habilidad del técnico, se pueden hacer mil cosas, se pueden poner en oclusión, se pueden separar, se pueden individualizar, se pueden marcar márgenes, se pueden marcar áreas de contacto, ver la restauración por dentro, por fuera, o sea, se pueden hacer una serie de cosas. Aquí estamos viendo ya los modelos digitalizados, donde agarramos alguno de ellos, en este caso y los separamos, lo podemos separar por completo. No sé si se alcanza a ver una raya azul que está marcando nuestro margen, una vista oclusal del otro, donde estamos viendo esta ahora, igual marcar los márgenes, voltearla de cabeza, verla por todos lados. O sea, realmente son programas bastante buenos. Después lo que hace el laboratorio es empieza a diseñar las restauraciones. Aquí, por ejemplo, está viendo el eje de inserción de la restauración, empieza a diseñar las restauraciones. Hay programas que ya tienen, digamos, que la restauración prehecha en una librería, la cual se pone y lo que hace el laboratorio es básicamente adaptarla a las condiciones de algo prehecho, o puede empezar de cero, depende de la habilidad. Podemos aquí, lo que están marcando es que están rotando para cerrar esta área de contacto. Estamos modificando las posiciones de cúspides, checamos el antagonismo para ver que esté en oclusión. Aquí estamos marcando los puntos altos en la oclusión. Separamos la restauración de todo. Podemos ver una sola cómo se vería en oclusión, cómo se vería la otra, cómo se verían individualmente. O sea, repito, eso ya depende del software o del programa y de la habilidad del técnico. Después, esto se manda por medio del software, se coloca virtualmente en una base del tamaño del cubo del material o del bloque del material que se vaya a utilizar. Aquí estamos midiendo y moviendo la restauración o rotándola para que quepa exactamente en el bloque. Esto es todo digital, viendo cómo se vería la restauración dentro de la fresadora y dentro de su bloque. Y cuando ya estamos seguros de que está todo en su lugar, finalmente, aquí estamos viendo el bloque de Brilliant Cryos, que a partir de ese bloque va a haber un fresado y va a obtener la restauración. Voy a pasar ahorita un pequeño video.
Este es un video hecho por Brilliant Crios con la doctora PK Digital de Pulser. Entonces estamos viendo el digitalizador de Sirona, el INOX-X5, está el modelo, y ese modelo es expuesto a unos movimientos que lo hace automáticamente y a rayo láser. Y conforme va haciendo esto, se va creando el modelo digital en la computadora, lo cual, como decimos, ese modelo lo podemos manipular. Ahora estamos digitalizando la exclusión en el antagonista. Y finalmente tenemos ya digitalizado con nuestro caso. Y aquí estamos marcando los ángulos en la línea de determinación. Las zonas pasibles que se ven son zonas donde tenemos que tener cuidado por posible estrés. Se hace el espaciador para el cemento, eje de inserción, y se empieza el manipuleo. Lo que ven en rojo nos indica que son zonas de exclusión muy marcadas, que hay que reducirlas para no tener problemas de interferencia. Aquí vamos a modificar la forma, vamos a enseñar cómo se puede modificar la forma, crecer la restauración, fijar nuevamente oclusión, cerrar áreas de contacto, qué tan fuertes queremos estas áreas de contacto. O sea, realmente es un programa muy interesante y una forma muy fácil de ver y aprender cómo se hacen estas restauraciones. Aquí se está marcando la anatomía secundaria y ahora nos vamos ya al fresado, donde vemos que está puesto ya el bloque de Brilliant Crios y viene el fresado, en el cual la máquina fresadora va a empezar a desgastar el bloque, como vamos a ver ahorita, y empieza a hacer un desgaste para ir obteniendo lo que formó la computadora. Llega un momento en que el mismo aparato voltea para poder hacer el fresado de la parte interna. Y después de un proceso que más o menos tarda entre 7 y 10 minutos, obtenemos la restauración final. ¿Qué paso sigue? Es separar el bloque ya con la restauración, como lo vemos aquí. Ahora el laboratorio lo que hace es separar la restauración del soporte del bloque. Esto, como dije, lo estamos haciendo en el laboratorio PK Digital Lab del técnico dental Per Pulser. Con discos va a separar la restauración, pulimos la unión, o sea, lo que es el cuele de la restauración. Probamos nuestro modelo, y este es un punto muy importante. Como esto es una digitalización hecha en laboratorio, el laboratorio tiene un modelo donde trabajar. Cuando nosotros hacemos una digitalización en boca, no hay un modelo donde trabajar, a no ser que específicamente se cree un modelo que puede ser de la misma impresión, ahorita lo vamos a ver clínicamente, físicamente, o tomar una impresión convencional para que el laboratorio tenga un modelo donde ajustar. Aquí estamos ajustando áreas de contacto, colocando nuestra restauración, checando oclusión, ajustando esa misma oclusión. Viene el remarcado o reforzamiento de la anatomía oclusal, como estamos viendo aquí, y aquí está la restauración prácticamente ajustada. Ahora viene el maquillaje de la restauración. Aquí el técnico está poniendo algo de maquillaje, lo cual es, como esto es una resina, se está polimerizando el maquillaje dentro de la resina. Tenemos nuestra restauración terminada. Hacemos lo mismo con la otra, la que estaba aquí atrás, y acabamos con estas dos restauraciones. Quiero decirles que estas dos son mis dos primeras restauraciones que hice con Brilliant Crios. Las hice en febrero del año pasado, en el febrero del 2016. Y como iba a ser mi primera experiencia con Crios, le pedí al laboratorio que fabrique las mismas dos restauraciones con Enamic de Vita, porque yo me quería comparar el ajuste, la estética, la forma, etcétera. Entonces están viendo mi preparación inicial. Estas son la prueba, el momento de la prueba con Brilliant Crios, que son estas dos. Esta es la prueba de Enamic Vita con estas dos. Y me di cuenta que las dos, por lo menos desde un punto de vista clínico, se veían muy similares. Y pues decidí cementar las de Brilliant Crios. ¿Cómo es el proceso de cementación? Raspamos con alguna fresa de diamante la parte interna para limpiarlo de cualquier impureza. Simplemente rasparlo para dejarlo rugoso. Si tenemos un arenador, podemos utilizar un arenador con óxido de aluminio 50 PSI. Después viene el acondicionamiento. Con ácido fosfórico vamos a grabar
aproximadamente yo lo hago 1 minuto, y más que un grabado es una limpieza. Después de 1 minuto lavamos todo el ácido fosfórico, como si estuviéramos preparando cualquier restauración, lavamos, secamos perfectamente, y viene la colocación de un adhesivo. En este caso sé que está por llegar a México el adhesivo de Coltene, es uno de los que yo he probado y me gusta mucho, y es un adhesivo que es muy característico porque el mismo adhesivo lo podemos usar en cualquier técnica, con grabado total, con grabado selectivo, quiere decir el puro grabado de esmalte, o sin grabado. Yo no uso ningún tipo de adhesivo sin grabado, no me gustan los adhesivos sin grabados, pero puedo utilizarlo con grabado total o con grabado selectivo y usar el mismo adhesivo, lo cual es algo que me es interesante en este material. Este mismo material lo que vamos a hacer es colocarlo adentro de la restauración, en la parte interna, tallándolo durante 20 segundos. A los 20 segundos lo adelgazamos con aire y lo polimerizamos. Para polimerizar utilizamos la lámpara SPEC, que es la nueva lámpara, la nueva generación de LED de la compañía Coltene, por 15 segundos. Eso es lo que estamos haciendo ahorita para fijar el adhesivo a la parte interna de nuestra restauración de Brilliant Cryos. Y así es como se debe ver, se debe ver brillosa, quiere decir que está bien puesto el adhesivo. Ahora regresamos a la boca, vamos a aislar con dique de goma nuestras preparaciones. Vamos a utilizar ácido fosfórico, haciendo en este caso grabado selectivo, quiere decir puro esmalte. Después de 20 segundos vamos a lavar y secar. Aquí no tengo ningún peligro de desecar la dentina, puesto que no fue grabada. Sigue existiendo en la dentina una capa de lodo dentinario que va a evitar el desecado si es necesario. Utilizamos el mismo adhesivo, el adhesivo de Coltene. Lo vamos a tallar tanto en dentina como en el esmalte. Y después de 20 segundos lo vamos a adelgazar. Y nuevamente utilizando la lámpara SPEC 3, vamos a polimerizar por 15 segundos. De tal manera que la superficie que tengo ahora en mis dientes está cubierta por el mismo material que tiene la superficie del Brilliant Cryos, que es el adhesivo de Coltene. Para la cementación hay que utilizar un cemento a base de resina dual. Nuevamente la compañía Coltene desarrolló el adhesivo, el DuoCem, que es un cemento dual a base de resina. Y lo que hacemos es inyectar el DuoCem, como vemos aquí, dentro de la cavidad. Coloco una de las restauraciones y me aseguro que no haya luz que le esté dando a la restauración, que esté impactando la restauración para que no se endurezca el cemento, lo cual me va a permitir con pinceles y con bisturís eliminar el excedente de cemento. Yo hago una prepolimerizado, como ven aquí, de 3 segundos, lo cual me va a permitir checar áreas de contacto, me va a permitir quitar excedentes. Y en esta foto estamos ya cementando la segunda restauración. 3 segundos, podemos pasar el hilo dental. Y ya una vez que yo me aseguré que la restauración está en su lugar, entonces acabo mi polimerización dándole 1 minuto por bucal, 1 minuto por lingual y 1 minuto por oclusal. En este momento estoy listo para con un hule a baja velocidad pulir, por ejemplo, estos excedentes de cemento que vemos acá. Y ese es el resultado final de nuestras restauraciones de Brilliant Cryos. Tenemos 2 días tratados anóticamente, el ajuste, la anatomía, la oclusión, la estética. Tenemos una vista lateral donde vemos el sellado marginal, que es bastante bueno. Y este es uno de los materiales que estamos utilizando. Aquí está el pre y el postoperatorio. Repito, restauraciones hechas a base de Brilliant Cryos de Coltene. Nuevamente citando a Albert Einstein, él dijo una vez que la imaginación es más importante que el conocimiento y todas estas tecnologías tienen que ver con que alguien se le ocurra o se imagine. Ahora, ¿cómo es la digitalización directa? La digitalización directa necesitamos una cámara un digitalizador para consultorio. En este caso vemos una restauración que está completamente fallida, una amalgama con una fractura de esta cúspide, una vista lateral, el tipo de oclusión muy fuerte, la radiografía inicial. Aislamos para hacer nuestra preparación,
Quitamos toda la restauración previa y esa es nuestra restauración, una restauración tipo sobre incrustación. Y en este caso tuvimos el aparato de la compañía de TreeShape, Tríos de TreeShape, lo cual es un digitalizador que tiene su propio software. Nuevamente vamos a ver un pequeño video de qué es lo que se hace. Esa es la primera generación del aparato. Lo metemos a la boca. Como se dan cuenta, es un aparato muy grande, difícil de manipular por el tamaño. Y esto, empezamos por alguna de las arcadas. Conforme nosotros metemos el aparato en la boca, se va creando en la computadora la impresión de los dientes que estamos preparando. Podemos voltearlos, manipularlos, estar seguros que copiamos todas las áreas de trabajo. En manos expertas esto debe llevar en menos de 7 minutos. Vamos a digitalizar el antagonista, los dientes inferiores. Hasta que tengamos la digitalización completa. Luego vamos a pedirle al paciente que muerda y al morder el mismo software nos acerca los dos modelos y nos crea la oclusión correcta. En este momento podemos evaluar nuestro margen, ver si lo podemos ver perfectamente, pintarlo, marcarlo con el mismo software de Tríos. Y podemos generar una vista del laboratorio que es más opaca, no tan brillosa, para que el laboratorio también tenga una idea de cómo poder manejar este modelo digitalizado. Este aparato nos sirve para tomar color, la misma cámara nos sirve para tomar color, entonces es otra forma de crear una digitalización de la impresión. Ok, ventajas y desventajas. Si yo tengo un digitalizador, primero que nada decir que he tenido la oportunidad de probar varios digitalizadores, no me siento todavía muy a gusto con todos ellos porque algo no me acaba de convencer en cómo capturo los márgenes, sin embargo, y acepto que necesito más experiencia. El último que utilicé es el de Críos, pero la segunda generación, que es más o menos de la mitad de la primera, o sea, es mucho más fácil manipularlo y meterlo en boca. He utilizado el de Ivoclar, hicimos algunas pruebas en el consultorio con él. Hay otras compañías que lo están manejando y no dudo que ese sea el futuro. ¿Cuáles son las contras? El costo. Son aparatos todavía demasiado costosos que las compañías argumentan que sí, efectivamente es costoso, pero por lo general no los venden junto con una fresadora muy pequeña que se coloca ahí junto al digitalizador. Entonces el paciente se espera en el curso de 20 minutos a media hora, depende de qué tan rápido hagamos el diseño, se puede fresar la restauración, terminarla y el paciente se va en el mismo día con su restauración. Por un lado el costo es elevado, por el otro lado resolvemos el problema para el paciente en un día. La digitalización del laboratorio, quizá el aparato del laboratorio también sea muy costoso, le damos más tiempo al paciente, requerimos una segunda cita, pero yo creo que para eso hay técnicos dentales que se dedican a hacer restauraciones muy bellas, de muy buena calidad, y simplemente es hacer regresar al paciente una vez más. Aquí continuamos con la digitalización hecha directamente en boca, donde el técnico está marcando los márgenes, empezando el diseño de su restauración. Todo se vuelve muy similar a la digitalización del laboratorio. El chiste es simplemente cómo vamos a obtener ese modelo. Aquí vemos la restauración final. Aquí vemos la preparación, el día que vamos a cementar. La diferencia es que ahora vamos a utilizar Enamic de Vita y la preparación de la restauración de Enamic, en lugar de hacerla con ácido fosfórico, lo haremos con ácido clorhídrico. Necesitamos utilizar silano y manejar esto como si fuera una cerámica, aunque, repito, es una cerámica inyectada con resina. Aquí vemos el resultado final, el ajuste, una vista lateral. Y bueno, esto nos lleva a que les presente rápidamente, porque creo que vamos ya con el tiempo, una evaluación de protocolo de cementación de laboratorio. ¿Qué es lo que me sucedió aquí? ¿Por qué decidí hacer una investigación? Cuando yo empecé a trabajar con estos materiales, lo que había era lava, el sistema lava de 3M. Y empecé a trabajar con Norberto, hicimos algunas restauraciones y me daba cuenta con el tiempo
y tiempo muy corto, estamos hablando a veces de semanas, que el paciente llegaba con la restauración en la mano, o sea, había un desprendimiento, lo cual me llevó a pensar que había un problema en la cementación, el procedimiento de cementación. Bien, se hicieron 6 grupos con 12 muestras en cada grupo. Todas las muestras fueron hechas con Lava Ultimate, todas fueron raspadas y preparadas antes de la prueba. Todas las muestras se utilizó el Scotch Bond Universal de 3M, que es el adhesivo que ellos recomendaban, tanto para el diente como para la restauración, perdón, para el bloque de prueba. En todas se utilizó una máquina Instrom y en todas el diámetro de la muestra, que ahorita la van a ver, fue de 2.4 milímetros. O sea, lo que hicimos fue tener unos bloques del material, del Lava Ultimate, y unos bloques de resina, unos cilindros de resina, como lo dice la ADA, los cuales cementamos a los bloques de lava, y luego con la máquina Instrom tratamos de ver la cantidad de fuerza que se requería. El grupo número 1, de los 6 grupos que utilizamos, no se le hizo ningún tratamiento superficial al lava, y se utilizó el cemento que en ese entonces recomendaba 3M, que era el cemento ARC, dual, un cemento de resina dual. El grupo 2 no se le hizo tratamiento superficial, pero se utilizó un cemento que se llama Relay X Ultimate. Al grupo 3 se le trató la superficie con acrílico, con el monómero acrílico por 60 segundos, se volvió a utilizar el cemento ARC. El grupo 4 se hizo el mismo tratamiento con monómero de acrílico, o sea, con líquido de acrílico por 60 segundos, y se utilizó el cemento Relay X. Y finalmente los grupos 5 y 6, la única diferencia fue el tratamiento de la superficie, que fue con óxido de aluminio a 50 micrones a 30 psi de fuerza, con los 2 tipos de cemento. Tengo que aclarar por qué 2 tipos de cemento. Cuando empecé a tener problemas de cementación con este material y con este cemento ARC, tuve la fortuna de acudir a un evento en Alemania, a un congreso muy grande, donde me acerqué con la gente de 3M y les mostré mis problemas. Me dijeron, efectivamente, ya nos dimos cuenta que hay un problema y desarrollamos un cemento que se llama Relay X Ultimate, que es específicamente para cementar eso. En México no se conseguía, pero ellos me dieron unas muestras y decidí ver si efectivamente había una diferencia entre el cemento que se vendía en México versus el nuevo que se estaba desarrollando, que fue este. Y aquí vemos la máquina Instrom que utilizamos, los bloques, diferentes bloques de lava con sus pequeños cilindros. Y repito, cada bloque se ponía en la máquina Instrom, se hacía una fuerza y medíamos en megapascales qué tanta fuerza se requería para poder fracturar. Se utilizó el cemento Relay X Ultimate y el ARC con el mismo adhesivo, y esto es parte de los resultados. Quiere decir, el grupo 1, donde no se hizo nada en la superficie del cemento ARC, el promedio fue de 25.83 megapascales de fuerza. El grupo, cuando se utilizó el cemento Relay X Ultimate, subió ligeramente, aunque no se le haya hecho nada a la superficie. Cuando la superficie se trató con un monómero de acrílico, realmente disminuyeron los números, y cuando se arenó, casualmente con el ARC disminuyó, fue el peor resultado, y el mejor resultado fue cuando se utilizó el cemento Relay X Ultimate. El problema era que México no existía. Entonces repetimos el estudio utilizando el NX3 junto con el adhesivo Optibond XTR, que en México se conoce como Versa, de la compañía Kerr. Y aquí está la tabla de nuestros resultados, donde se aumentó la retención. Por lo tanto, cuando seguimos utilizando el sistema Lava mientras existía, era con la combinación del adhesivo Optibond Versa con NX3. Y aquí vemos unas microfotografías de fracasos, donde claramente se ve que el problema era la unión del cemento al material de cementación. Entonces, ¿cuáles son las opciones para cementación que yo recomiendo? Del lado izquierdo vemos los diferentes tipos de ácidos y los diferentes tipos de adhesivos que se pueden utilizar, ya sea cementar con resina, como estamos viendo aquí, y si queremos precalentar las resinas con aparatos como el Calcet, se vale. Los cementos que son opciones es el Duolink Universal de Visco,
el Duocem de Coltene o el NX3 de Kerr son los cementos que yo recomiendo. Para este tipo de restauraciones estamos hablando de Enamic, de Vita, y estamos hablando de Brilliant Trios, puesto que lava ya no existe en el mercado. Con una interrogación, hay gente que me ha dicho que utilizando el Maxem Elite de Kerr, o el Solocem de Coltene, o el U200 de 3M, también se podría cementar. He hecho algunos intentos, no con muy buen resultado. Yo me mantengo básicamente aquí. Duolink, Duocem o NX3. Y bueno, creo que estamos por terminar. Yo probablemente no diría todo lo que pienso, pero definitivamente pensaría todo lo que digo antes de decirlo. Y para terminar, algunos casos clínicos, diciendo que, por ejemplo, las restauraciones de resina con tecnología CAD/CAM están indicadas en pacientes que tienen alta fuerza masticatoria. Tenemos una situación preoperatoria, la preparación de nuestros 2 dientes, la digitalización y diseño de la restauración, la prueba en el modelo, y la cementación y terminado. Hechas con Enamic de Vita en este caso. Aquí vemos nuevamente una situación preoperatoria, una amalgama que está fracasando con caries distal. Aislamos para preparar un onley, la digitalización y diseño de la restauración, la fabricación de la restauración, cementación, y el caso clínico terminado. Esta fue una restauración hecha con Brilliant Crios de la nueva generación de Coltene, y la radiografía para que veamos la adaptación marginal que podemos obtener. Les dije que algunos casos de implantes. Aquí tenemos 2 implantes, la radiografía de los 2 implantes, nuestra impresión, el diseño de los aditamentos de los implantes, el diseño de las restauraciones sobre el software, diseño de las restauraciones terminadas y cementadas. Radiográficamente, estas fueron hechas con Lava Ultimate. Estas fueron las primeras que hice con Lava Ultimate, y todavía ahorita, aproximadamente 5 o 6 años después de puestas, siguen funcionando adecuadamente, y no sé por qué ya 3M decidió sacarlo dentro del catálogo de posibles restauraciones. Vemos otro ejemplo en la parte de arriba, un diente que tuvo una fractura, endodoncia, la digitalización y la restauración terminada con la Ultimate. Y en la parte de abajo, 3 restauraciones, 3 fallidas. La digitalización, uno es una incrustación, una sobreincrustación es esta, y una incrustación parcial, terminadas con Lava Ultimate, como ven en el lado derecho. Otro ejemplo, vemos una restauración fallida, aislamiento para preparar, la preparación del onley, hecha con Brilliant Crios de Coltene. Ahí están todos los pasos nuevamente para no repetir, digitalización, etcétera, y la prueba de la restauración de Brilliant Crios. El caso final con su radiografía final. Vemos otro caso más, de inicio hasta el final. Ahí están las restauraciones finales. Esta fue hecha con Lava Ultimate de 3M. Ya lo hemos probado en diferentes circunstancias. 2 casos más en la parte de arriba vemos un caso, en la parte de abajo vemos otro caso. Nuevamente la digitalización de ambos casos. La parte de arriba restaurada con Enamic, la parte de abajo restaurada con Lava Ultimate. Y las radiografías finales de ajuste. Otro caso de Brilliant Crios, una incrustación, un onley en este premolar. Aquí está la preparación, la digitalización, la restauración final, ya sin el dique de goma y el ajuste. Brilliant Crios de Coltene. Otro caso de implante. Esta es nuestra corona de implante, ahí está el implante, todo el proceso que llevamos para fabricar esa restauración y la restauración terminada, en este caso con Lava Ultimate. Esta fue una de las restauraciones de implante, creo que la única, si no mal recuerdo, que tuvimos un problema importante de desprendimiento, y fue por un mal diseño, porque si se dan cuenta en la radiografía final, tenemos una sobrecarga aquí que constantemente rotaba la restauración. Aprendimos del error, se repitió de la misma manera y la restauración está funcionando. Otros 2 casos más, en la parte de arriba uno restaurado con Enamic de Vita, en la parte de abajo con Lava,
buenos materiales. Y creo que este es el último caso, donde tenemos función preoperatoria, su radiografía, aislamiento, preparación de una sobreincrustación, digitalización, diseño de la restauración en el momento de la cementación y la prueba, y la terminación de la restauración. Terminaría diciendo que el eterno misterio del mundo es su nivel de comprensión. Sé que es tecnología que a veces asusta un poco, que cómo le hago para digitalizar. Realmente no hay que cambiar mucho en la tecnología, simplemente es hacer una buena preparación, tomar una buena impresión y mandarlo al laboratorio adecuado para no hacer una inversión en el consultorio. Y cuando lleguemos a dominar la técnica y queramos hacer la inversión en el consultorio, asegurarnos que la digitalización del consultorio sea lo suficientemente bueno y confiable como para poder obviar algunos de estos pasos. Y con esto les agradezco a todos los que estuvieron presentes. Espero que haya sido de su agrado. Muchísimas gracias, doctor Enrique Kogan, por esta interesante información que nos comparte el día de hoy. Gracias a nuestros queridos amigos de COA Internacional, quienes patrocinaron esta conferencia. Y les recordamos, queridos odontonautas, que con su conexión en la plataforma GoToWebinar se acredita directamente su CADI y lo verán reflejado en máximo 48 horas. Y a quienes nos hacen favor de acompañarnos vía Facebook o YouTube, por favor, les pedimos ingresar a www.inteligenciadental.com/CADI. Aquí podrán acreditar su constancia de asistencia digital de la conferencia del día de hoy. Si es necesario, realizar cambios en sus datos de registro. Y también podrán imprimir la relación de los CADIs que tienen acreditados hasta el momento. Doctor Quiñones, ¿nos escucha? Buenos días. Doctor Quiñones, ¿nos escucha? Muy buenos días. Sí, Diana, muchas gracias. Aquí estamos. ¿Se escucha por allá? Lo escuchamos muy bien, doctor. Si le parece bien, entonces, damos paso a la sesión de preguntas y respuestas. Claro que sí. Muchísimas gracias, doctor. Gracias a ustedes y al doctor Enrique Kogan, que nos ha presentado lo que es el presente y futuro de la odontología restauradora. Como se ve, el panorama bastante amplio y así se puede percibir en las preguntas que se están recibiendo. El doctor Héctor Manuel Morelos Canseco nos comenta: excelente reseña. ¿Hay alguna diferencia significativa entre utilizar materiales cementantes de diferentes marcas de acuerdo a la restauración? Y también me interesa saber su opinión acerca del Ceramec ZR 74% de chofu. Saludos desde Villahermosa, Tabasco. Ok, gracias, Francisco. Buenos días. Respecto a la pregunta, los materiales que yo recomendé para cementación son los que yo he probado. Me es difícil recomendar algo que no he probado. Básicamente, esos tres que mostré, que es el Duocem, el NX3 y el Bicem de Visco, son los tres que yo utilizo hoy básicamente. Yo recomendaría mantenerse en esa línea. Lo que también me es importante es, si escogemos un material de una compañía, cierta compañía confiable, no tengo nada en contra de ninguna otra compañía, simplemente que no tengo por qué usar todos los materiales, tendría yo que dedicarme a investigar más que a trabajar, es no mezclar adhesivos. Quiere decir que si yo voy a usar el adhesivo de la compañía Coltene, tratar de usar el cemento Coltene. Si voy a usar el adhesivo de Kerr, utilizar el cemento de Kerr y así sucesivamente. Respecto al otro material de Shofu, no tengo ningún conocimiento de él, nunca lo he utilizado, no había escuchado de él. No, si ya está disponible, es buenísima idea probarlo, ver de qué se trata para ver si es un material que entra dentro de este rango de restauraciones, y con mucho gusto lo probaría. Perfecto. Adrián Varela pregunta, vamos a hacer esta pregunta aunque la respuesta estuvo dada en tu explicación.
Cuando hacemos incrustaciones adhesivas, la primera capa de adhesivo al momento de la adhesión, ¿la fotocura? Tanto la primera capa la que pongo en la incrustación como la capa que pongo en el diente, las adelgazo y las fotocuro. La pregunta se hizo y agradecemos la intervención, ya que esto genera la polémica y cualquier duda que aparezca creo que justifica el generalizarla para volver a escucharte. La doctora Vanessa Guadalupe Jiménez Zamora pregunta, doctor, ¿qué tanto hay que ajustar una restauración indirecta elaborada con CAD/CAM para conseguir el sellado y el ajuste adecuado? Perdón, Francisco, no escuché la pregunta. ¿La podrían repetir? Doctora Vanessa Guadalupe Jiménez pregunta, ¿qué tanto hay que ajustar una restauración indirecta elaborada con CAD/CAM para conseguir el sellado y ajuste adecuado? Ok, la respuesta es muy sencilla. Si nosotros tenemos un laboratorio que maneja perfectamente el software o el programa, realmente el ajuste es mínimo. Si nosotros tenemos un laboratorio que no maneja adecuadamente esto, la restauración va a haber que tomarle mucho tiempo en ajustarla. Ese es uno de los puntos importantes por los cuales yo hoy por hoy todavía no estoy casado con la idea de yo hacer mi digitalización interna y diseño interno, y prefiero mandarlo a un laboratorio que sé que lo hace como yo espero recibir una restauración, donde la cantidad de ajustes y la forma de esos ajustes sea la mínima posible. Perfecto. El doctor Víctor Ocampo Romero pregunta, después del grabado, ¿no usa silano? Que es una cerámica infiltrada con resina, sí uso silano. En Brilliant Crios no uso silano. Adrián Valera pregunta, doctor, muchas gracias. ¿Qué opina usted sobre las incrustaciones en preparación, carilla, incrustación, bone lace, venir onlay a base de circonio? Ok, creo que, bueno, gracias por la pregunta, es un tema completamente fuera de lo que estamos hablando. La circonia se ha vuelto el material de elección en muchísimas de las restauraciones que hacemos, pero definitivamente mi experiencia en circonia para onlays, inlays y especialmente para carillas donde la opacidad de la circonia es muy grande, no es algo que yo indicaría. Por lo demás, tratar de fabricar una incrustación de circonia no tiene ningún problema, se puede fabricar, simplemente siento que es un material demasiado rígido, tendría que ser una circonia monolítica para colocarla en una incrustación cuando hay otras tecnologías y otros materiales mucho más sencillos de utilizar. Muy bien. Ana Milena Figueroa García, da el agradecimiento por tu ponencia y saluda desde Bogotá, Colombia. Y pregunta, ¿existe diferencia en cuanto al porcentaje de desadaptación, ese gap o brecha, de las restauraciones finales usando digitalización con cámara directa, en boca o con el equipo sobre modelo? Y agradece tu respuesta de antemano. Ok, cuando hasta hace año y medio que decidí tomarme un sabático que ya se alargó mucho y dejé de trabajar en el MITEC, en el posgrado, estaban unos alumnos míos haciendo una investigación precisamente en el comparativo de ajuste marginal en digitalización directa versus digitalización del laboratorio. Desafortunadamente,
Yo dejé la escuela, nunca vi el resultado final, pero el trayecto de la investigación nos mostró que siempre la digitalización del laboratorio fue más efectiva. Ahora, hay que tomar mucho en cuenta que la digitalización del laboratorio se hace a través de una impresión y de un modelo. Si partimos de la base que estamos usando un buen material de impresión, fabricando el modelo perfectamente con el gramaje perfecto y la mezcla de agua perfecta para obtener un modelo que tenga cero distorsión, vamos a tener una digitalización adecuada. Por el otro lado, la digitalización en boca lo que complica es exactamente el obtener esos márgenes, lidiar un poco con la humedad de la boca, con la saliva, con la lengua, con los carrillos, que a veces no nos permiten capturar el margen de una manera correcta. Y ni qué decir que si la preparación está ligeramente subgingival, es muy, muy complejo. Pero en las mejores condiciones que pudimos hacer en ambas técnicas, nuestro resultado inicial fue que la digitalización del laboratorio nos daba una mejor restauración en cuanto a la lectura del margen y por lo tanto el sellado marginal del mismo. Perfecto. El doctor José Alfredo Bustamante Díaz pregunta, ¿qué material recomienda para el registro de mordida para estos casos? Perdón, nuevamente, no escuché el material. ¿A qué material se refería? Y el doctor Bustamante Díaz nos pregunta, ¿qué material recomiendas para el registro de mordida cuando utilizas estos casos? Ok, buena pregunta. No tengo ninguna preferencia por ningún material de mordida, pero les voy a decir pues no es secreto, es simplemente cómo lo hago. Cuando son incrustaciones, máximo 2, 3 en algunos casos, yo uso la técnica de impresión doble, que para los que no la conozcan es que simultáneamente tomamos la zona de trabajos al mismo tiempo que estamos tomando la zona de antagonista y el paciente en oclusión. Entonces, bien manejada esta técnica, obtengo las tres cosas, obtengo la oclusión, obtengo el modelo de trabajo y obtengo el modelo antagonista. Y de esa manera es como hago mi relación oclusal. Cuando no tengo disponibilidad de usar el portaimpresiones doble, entonces lo que uso es cualquiera de los materiales elásticos que hay hoy en día para tomar, como el Pipe Relator de 3M, Coltene también tiene un material para registro de mordida, Kerr tiene un material para registro de mordida, son a base de silicones. Lo que definitivamente no recomiendo es cera, la cera se distorsiona muchísimo, no lo recomiendo. Y cuando los espacios interoclusales son muy grandes o tengo que abarcar más superficies o, por ejemplo, son modelos completos, lo que hago es uso silicón de impresión pesado, material de impresión pesado, y hago un pequeño churrito de este material, lo pongo en boca y con eso tomo mi relación oclusal con un material que sé que no se va a distorsionar, un silicón de impresión. Perfecto. Esa técnica de impresión de boca cerrada que no es tan difundida, pero que tiene resultados excelentes cuando se domina. Muchas gracias por tu respuesta, doctor. El doctor Eduardo Diosdado pregunta, y primero agradece por tu conferencia y comenta, ¿me podría dar su opinión del cementado, tanto de disilicato como resina híbrida, utilizando un cemento como Relix U200 de la 3M? De tipo Empress o de IPS, definitivamente esos cementos funcionan muy bien. Estos cementos como el U200 para cementación de restauraciones a base de resina, repito, en la conferencia lo mostré,
tenido muy poca experiencia, no los he utilizado mucho porque en un par de casos que hice el resultado no me sentí muy a gusto, sentí que no estaba yo asentando la restauración correctamente y uno de ellos se acabó por desprenderse. Entonces, para restauraciones a base de IPS Empress, definitivamente son materiales que utilizo, materiales que me gustan mucho, cementos que son muy buenos cementos, pero no los recomendaría yo para esta técnica en este momento. El mismo doctor Eduardo Diosdado hace el comentario: ¿y ya estará disponible Brilliant Cryos para solicitar en México? La respuesta, justo hoy en la mañana estaba yo hablando con un representante de... Justamente hoy en la mañana estaba yo hablando con un representante de COA Internacional y me dicen que esperan que entre enero, a más tardar febrero o principios del año que viene, debe de estar disponible en México. Ahí sí tengo una amistad muy buena con la compañía, pero no trabajo con ellos ni para ellos, entonces no tengo ese tipo de información interna, pero estoy seguro que hablando a las oficinas de COA Internacional les podrán dar más información. Lo que sí sé es que ya el material está prácticamente a punto de estar disponible y va a ser muy interesante que los invito a utilizarlo. Mi resultado ha sido excelente con las pruebas que yo he hecho. Muy bien. El doctor Gustavo Ignacio Taborda pregunta, bueno, primero te agradece una excelente ponencia, doctor Enrique Kogan, y pregunta, ¿usted pone o utiliza alguna protección en el piso de la cavidad? Ok, esta pregunta ya la esperaba porque me la hacen siempre. La única protección que yo utilizo de rutina es en cavidades profundas, uso algún material tipo Teracal. Casi una restauración muy profunda, prefiero de antemano pedir la evaluación de un endodoncista. Cuando la preparación no está muy profunda, las bases que utilizo son a base de resinas. Quiere decir, hago un acondicionamiento de mi dentina, coloco una resina. Si lo que quiero poner de base es muy pequeño, uso una resina fluida. Si lo que quiero poner de base es mayor o más grueso, pongo una resina convencional, una resina restaurativa, la polimerizo y después repreparo. La pregunta es interesante porque mucha gente, la segunda parte de la pregunta es, ¿y usa ionómeros de vidrio? No, no porque no crea que sea un excelente material, lo uso para otras cosas el ionómero, pero si me voy a poner a usar ionómero como base, tengo que cambiar mis protocolos de adhesión. Me es más sencillo utilizar mis protocolos de adhesión que utilizo actualmente, los cuales ya los tengo bien identificados, y no estar variando a veces con terceros materiales como serían los ionómeros. Repito, excelentes materiales, los uso para otras cosas, pero no como base en este tipo de restauraciones. Perfecto. La última pregunta. El doctor Carlos Castro. ¿Qué laboratorio con tecnología CAD/CAM recomienda en la Ciudad de México? Yo el laboratorio que estoy utilizando hoy en día prácticamente en todos mis casos de tecnología CAD/CAM de este tipo, o sea, lo que quiere decir incrustaciones sobre incrustaciones, manejos de resinas, es el laboratorio que se llama PK Digital Lab, del técnico Per Kulzer, porque no quiero generalizar, trabajo mucho con el laboratorio de Eladio Ramírez en Cuernavaca, que también utiliza tecnología CAD/CAM, trabajo con el laboratorio de tecnología alemana de Michael Klein, que también utiliza tecnología CAD/CAM, pero luego con otros objetivos que son coronas completas, trabajos sobre implantes,
puentes, etcétera, etcétera. Específicamente para esta tecnología de la que estaba yo hablando, que básicamente estamos diciendo ENAMIC, y en un futuro muy próximo como Brilliant Crios o algún otro que llegue al mercado, PK Digital Lab de Perpulser. Excelentes opciones. Y pues en este momento, aunque hay otras preguntas que se pueden ir acumulando, algunas en el Facebook, quisiéramos entregarte el juego de preguntas que te hicieron, doctor Kogan, para que no dudamos que con toda la calma puedas responder una a una, y eso da para mucho en este tema tan amplio, aunque empezó en los años 80, como nos lo dijiste, tan novedoso para muchos. Y no nos queda más que agradecer a todos los que confiaron en tu intervención, y de parte de COA y de Coltene, tú sabes el aprecio que te guardamos desde hace buenos años, por la calidad como ser humano, antes que como el gran odontólogo profesional que contigo hemos contado, y tú sabes que te considero uno de mis máster en la odontología que buscamos realizar. Muchísimas gracias a I+D y a todos los odontonautas que en esta ocasión han participado. Que siga el éxito para todos. Enrique, un fuerte abrazo de todos nosotros. Gracias, Francisco, gracias a todos, la gente que estuvo aquí conmigo. Por último, y creo que valdría la pena, si alguien quiere por ahí anotar, mi correo electrónico es edenrique, K de kilo, O de Oscar, G de gato, A de Antonio, N de no, F de Fernando, @gmail o gmail.com. Me pueden contactar si hay alguna otra pregunta, comentario o queja o lo que sea, bienvenido. Por ahí también se me olvidó mandarle un fuerte abrazo a mis alumnos de Unitec que sé que me estaban escuchando, y definitivamente gracias la gente que estuvo aquí, no nada más a través de internet, sino presentes aquí conmigo para que este fuera un resultado exitoso. Gracias y un abrazo a todo el mundo. ¿Ya? ¿Podemos conectarme? Sonido reactivado.